Les saludamos con la paz y la bendición de Dios, mis hermanos y amigos queridos, confiando que en medio de esta implacable pandemia y los efectos que después de casi 5 meses ha ido dejando en nuestras vidas y corazones, que el Señor nos siga fortaleciendo a todos y permitiendo honrar su nombre a través de la devoción que semana a semana celebramos para la gloria de su nombre. Bendecimos el nombre de Dios porque a pesar de las difíciles experiencias que juntos hemos vivido durante este tiempo, el Señor nos siga concediendo tanto a ustedes como a quienes nos encontramos aquí la bendición de venir con fuerzas renovadas para invertir las horas de esta mañana en lo más importante y sacar, mis queridos hermanos y amigos, un canto de adoración y alabanza a el nombre glorioso de nuestro Dios. Pero también agradecemos a Dios que en su infinita misericordia haya estado y esté fortaleciendo con su gracia a todos los hermanos y amigos que por este tiempo han requerido de su ayuda y de su consuelo en medio del dolor y la aflicción que vienen de manera natural cuando llegamos a pasar por tribulaciones como lo han sido las que juntos hemos vivido. Dios les bendiga a todos y en este contexto les pido pongamos en las manos del Señor este culto y unidos solicitemos la asistencia y la dirección de su glorioso y santo Espíritu, rogándole bendiga en esta mañana todo lo que espiritualmente hagamos para la gloria de su santísimo nombre. Usted me escucha y creo que es de esa manera. Le pido levante sus manos y juntos, ustedes allá, nosotros aquí, unidos todos, pongamos este momento en las manos del Señor. Padre, nuevamente te damos gracias en el nombre de Jesús por estarnos permitiendo la bendición de venir esta mañana a este lugar, Señor, para ocuparnos de la alabanza, la adoración y la gloria que semana a semana tu pueblo, Señor, te hemos venido a dar. Te damos gracias porque nos permites en esta mañana estar unidos nuevamente en alabanza y adoración delante de tu presencia. Te rogamos en el nombre de Jesús asistas todo lo que tu Santo Espíritu nos permita hacer en este día y permitas que a través de los cantos, los himnos y todas las cosas que hagamos, Señor glorioso, tu nombre sea bendecido, sea glorificado y sea alabado. Dios, te pedimos también pongas tu mano de bendición sobre los hermanos y los amigos que en esta mañana están conectados ya con nosotros. Te pedimos bendición sobre sus vidas en gran manera, sobre sus familias, sobre sus hijos, Padre. Bendícelos en el nombre de Jesús y permite que a través de este medio virtual en esta mañana nos unamos todos, Padre, en adoración y alabanza a tu santo nombre. Pedimos la asistencia de tu santo divino Espíritu en todo momento. Pedimos la ayuda de él, Señor, para que todo lo que empecemos a hacer y hagamos durante este tiempo, Señor, glorifique tu santísimo nombre. Sabiendo que nos escuchas y que será de esa manera, Señor, te bendecimos en esta mañana con este precioso himno titulado En ti confía mi corazón para la gloria de tu santo nombre. Póngase de pie allá en su hogar, hermanos, glorifica el nombre de Dios y unámonos en alabanza y adoración al Dios Todopoderoso. Aleluya. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti
confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Sí, confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Y en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios allá en el libro de los Salmos, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Amén, aleluya, gloria a Dios. En ti confiamos, Señor, porque eres un Dios fiel. Tú no desamparas a los que te buscan. Eres un Dios de amor y de misericordia. Hermanos, amigos y familiares, les saludamos con el mismo amor y cariño de siempre. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en el nombre precioso de nuestro bendito Señor Jesucristo. En esta mañana nos hemos reunido de manera virtual, aunque desearíamos en el corazón, hermanos, que fuera de manera presencial, para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. A Él sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la exaltación y toda la adoración. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, esperando también que los niños y los jóvenes tengan la Biblia en sus manos. Amén. Le damos lectura, hermanos, a los 5 versículos de este precioso salmo. Amén. La palabra de Dios dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, gloria a Dios.
Cantemos alegremente a Jehová, hermanos. Estemos delante de Él con acción de gracias, como lo dice en su palabra, porque este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. Nos gozaremos en el Dios grande y majestuoso. Nos alegraremos en el Rey de toda la gloria, en el Creador de los cielos y de la tierra. Unamos nuestras voces con fuerza para decirle gracias. Gracias, Señor. Hermanos, cuando nosotros recibimos un favor de cualquier persona, le decimos gracias. ¿Cuánto más a Dios, hermanos? Hemos recibido tantos favores de Él. En esta mañana, digámosle gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias por la vida que nos regalas. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la salvación tan grande que nos has regalado. Si usted, hermano, está agradecido con Dios, cante con todo su corazón. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darle ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Amén, hermanos, y a su nombre sea la gloria. ¿Cómo no agradecer ese sacrificio tan grande que el Señor hizo en la cruz del Calvario, hermanos? Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, Señor.
Gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea su santo nombre. A Él toda la gloria, toda la honra, hermanos, toda la alabanza. Dios glorioso, Rey majestuoso, Altísimo Señor, recibe toda la adoración que brota, Señor, de un corazón agradecido. Excelso eres, Señor, soberano, sublime Dios. ¿Cómo no confiar en ti, Señor, si eres un Dios grande y hacedor de maravillas? Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Dice en el libro de Jeremías, hermanos, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. A su nombre sea toda la gloria, hermanos. Cante con todo su corazón en esta mañana, porque ciertamente nuestro Dios está en este lugar, pero también está en su hogar con usted, hermano. Dele toda la gloria que el Señor se merece. Te alabamos, Señor. Esperar en Te ti. bendecimos, en ti esperamos. Difícil sé que es. Esperamos, Señor. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente que la vida me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, que tardaré tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el
control. En ti esperamos, Señor. En ti depositamos toda nuestra confianza, porque tú eres nuestro Dios, en ti confiamos. El Señor en su palabra nos dice, hermanos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, gloria a Dios. Hermanos, oremos dando gracias a Dios por estos preciosos momentos que el Señor nos permite en su presencia. Y asimismo, hermanos, pidamos que el Señor bendiga al pastor, a nuestro hermano Armando, que en esta mañana trae el mensaje. Que el Señor le bendiga con poder de su Santo Espíritu. Amén. Bendito Dios. Bendito Señor. Dueño de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te adoramos, Señor. Te alabamos y te exaltamos con todo nuestro corazón, Padre Santo. Eres precioso, eres bueno. Damos gracias por tanto amor y por todas tus misericordias, Señor, las cuales son nuevas a cada mañana. Gracias, Padre. Nos regocijamos alabándote, bendiciéndote, Señor. Recibe toda nuestra adoración, Padre Santo. Esta mañana, Padre, se ha llegado ese precioso momento de escuchar tu palabra. Esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos alienta y que nos fortalece, Señor. Bendice a tu Hijo, bendice a tu siervo, nuestro hermano Armando, Señor. El poder de tu Santo Espíritu, Señor, ponse en su vida, Padre Santo. Te pido también por todos mis hermanos allá en sus hogares, Padre. Te pido que bendigas esos hogares con la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, y prepares esos corazones en los cuales tu palabra va a ser sembrada, Señor, para que tu palabra dé abundantemente fruto, Padre, para todo aquello que tú la haces ya. Todo te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados, y Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, tú me pastorearás, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor
es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Pastos delicados, y Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Alabado sea el Señor. Si usted me escucha ahí en la tranquilidad de su hogar, le voy a pedir, me haga favor de abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 1, versículo número 16. Y si usted está listo, vamos a dar lectura solamente una vez al versículo bíblico. Después le voy a pedir, en el nombre del Señor, se ponga cómodo y centre junto con nosotros la atención en la palabra que el Señor tiene para todos en este día. La palabra de Dios dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Póngase cómodo y, repito, centre su atención junto con un servidor en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, tanto en el culto virtual del día 9 de agosto como en el culto virtual del día 16, el Señor nos ha permitido exponer 8 razones importantes por las cuales los hombres, de manera general, y desde luego quienes conocemos al Señor, debiésemos abandonar el pecado para vivir en el presente que vivimos y también en el futuro que vendrá, apartados de toda impiedad e iniquidad. Hemos subrayado que los seres humanos de manera general debiésemos tomar la decisión de abandonar el pecado en el presente y en el futuro que viene. Primero, porque el pecado altera las relaciones entre el Dios Santo y nosotros los hombres. Segundo, porque los creyentes tenemos mandamiento de hacer morir lo terrenal o pecaminoso en nuestras vidas. Tercero, porque Dios espera que evitemos dar lugar a los deseos de la carne. Cuarto, porque los creyentes debemos poner nuestros miembros más que al servicio de la iniquidad, al servicio de Dios y de la justicia. Quinto, los creyentes hemos sido llamados a vivir en honestidad, desechando todo pecado y maldad en todo tiempo. Sexto, los creyentes debemos vivir más que en el pecado, en la voluntad de Dios en todo tiempo. Séptimo, los creyentes debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y octavo, los cristianos hemos sido llamados a vivir apartados de las cosas efímeras y pasajeras de este mundo.
A estas razones, mis queridos hermanos y amigos, estas razones expuestas en los dos últimos cultos virtuales, debemos agregar 3 razones más, todas de mucho peso, por las cuales los creyentes debiésemos ocuparnos en abandonar las prácticas pecaminosas, tanto en el tiempo presente como en el futuro que seguramente vendrá. ¿Cuáles son esas 3 últimas razones que como cristianos tendríamos y que de manera natural debiesen llevarnos a decidir abandonar cualquier forma de pecado en nuestras vidas? Debiésemos determinarnos, mis queridos hermanos y amigos, en este tiempo y el que nos resta, el futuro que viene, abandonar el pecado, porque la comisión del pecado trae dolor, esclavitud y destrucción. Hablar de la trascendencia que el pecado tiene en términos de consecuencias entre quienes viven en él es hablar de las terribles experiencias que indudablemente el pecado traerá sobre quienes cotidianamente y fuera del temor de Dios se dan a la práctica de él. No son pocas las malas experiencias que la práctica del pecado trae consigo. Determinarse por el pecado y dar lugar a la iniquidad y maldad en la vida, mis queridos hermanos y amigos, trae consecuencias. Consecuencias físicas y espirituales. Consecuencias en todos los órdenes de la vida. Nunca ha sido de otra manera. Quienes nos hemos determinado por vivir en desorden y fuera de la voluntad de Dios, con presencia de la ley escrita o no, hemos sabido y sabemos que esto es así. Desde Génesis, el libro de los principios, hasta el último libro de la revelación divina, el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios da cuenta de ello. Desde Adán y Eva, nuestros primeros padres, y después pasando por Abel, por los hombres perversos del tiempo de Noé, por Sodoma y Gomorra, por Saúl el rey de Israel, incluso por David y por Judas el traidor, por Anías y por Zafira, y por los hombres que han hecho del pecado una norma de vida en todos los tiempos, la palabra de Dios menciona no solo los pecados, sino sobre todo las consecuencias inmediatas o tardías que cada uno de ellos vivieron y vivirán en su tiempo. La Biblia da fe de la posterior condición espiritual de Adán y Eva y de la vergüenza que el pecado trajo sobre sus vidas después de haber pasado por alto el mandamiento divino. De las difíciles experiencias por las que en vida pasó Caín después de haber cometido homicidio con su hermano Abel, del fin que llegaron a tener quienes desoyeron la voz de Dios en el tiempo de Noé, en tiempos del diluvio, allá en el antiguo tiempo, del juicio y fuego también, el fuego divino, al que fueron sometidas en el ayer, tanto Sodoma como Gomorra, producto de su desbordada inmoralidad en su tiempo y del que dan cuenta las Sagradas Escrituras, sin tomar en cuenta el juicio, naturalmente, y las experiencias eternas que les esperan todavía. Pero la palabra de Dios también da testimonio de la deposición de Saúl, rey de Israel, y de su postrera condición espiritual, una vez que se hubo determinado por pecar desobedeciendo al Dios Santo. Y no podríamos pasar por alto el testimonio que en este sentido la Biblia da respecto de la muerte atroz de Judas el traidor, quien en vida fuera discípulo de nuestro Señor Jesucristo, de Ananías y Zafira y de su muerte instantánea por la que pasaron, por pensar deliberadamente que podrían mentir al Dios Santo, y las experiencias que vivirán los pecadores de todos los tiempos, una vez que su tiempo llegue y sean llevados a juicio, sean sentenciados y vivan eternamente las consecuencias que vienen producto de comulgar, mantener
y practicar el pecado en cualquiera de sus formas o modalidades. Mis queridos hermanos y amigos, la comisión del pecado trae consecuencias y esas consecuencias no son pocas, pues la Biblia señala que la comisión del pecado genera dolor, como se menciona allá en el libro de los Salmos, capítulo número 32, versículo número 10, en donde se lee lo siguiente. Dice ahí, muchos dolores habrá para el impío. Después agrega, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Dos consecuencias y bendiciones importantes. Sin embargo, estamos enfatizando la primera. Muchos, dice la palabra, dolores habrá para el impío, subrayando con claridad que quienes nos determinamos por vivir indiferentes a Dios y a las cosas santas, debemos esperar que el dolor se nos multiplique en gran manera. Aquí, en este pasaje que hemos leído, el adverbio de cantidad, mucho, que quiere decir numeroso, cuantioso, copioso o abundante, unido al adjetivo calificativo dolores, en plural, debe notarse, y el verbo haber en tiempo futuro, denotan de lo que de manera natural vendrá sobre quienes tomamos como elección de vida el pecado y la maldad para vivir en ellos. Serán, mis queridos hermanos y amigos, no pocos los dolores que sufriremos si determinamos mantener y servir al pecado y la maldad en nuestro presente y en el futuro que viene. Pero después, si nos ubicamos en el libro del profeta Isaías, en su capítulo número 5, versículos números 20 al 23, encontraremos descrito de manera más clara el dolor que normalmente genera la comisión del pecado en quienes hacen de él un estilo de vida. Isaías señala lo siguiente. Ay, dice Isaías, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen, dice, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Después señala el verso 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes, dice, para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. La palabra ay, plasmada 3 veces en el pasaje leído, gramaticalmente, mis hermanos y amigos, hablando, es una interjección que se usa normalmente para denotar algunas emociones, pero sobre todo para hacer referencia al dolor producido por diferentes razones. Es muy llamativo aquí en el pasaje que hemos leído encontrar que las veces que se menciona aparece haciendo referencia al dolor que de manera natural el pecado suele traer sobre quienes viven fuera de la voluntad de Dios y de sus preceptos. Hay de los que califican, dice el profeta Isaías, a lo malo como bueno, o en otras palabras, a los que piensan que lo malo es bueno. Y hay de aquellos a lo que califican lo bueno como malo, menciona el profeta. De los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen a lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios a sus propios ojos y de los que pecando se califican a sí mismos como prudentes. Hay de los que hacen uso del valor para beber vino, de los que se consideran fuertes para hacer diferentes mezclas de
bebidas y apurarlas. Los que justifican a quien practica la impiedad, sobornando a la justicia y al justo, dice la palabra, quitan su derecho. Dando por sentado, mis queridos hermanos y amigos, que los que admiten vivir conforme a los postulados del pecado y la maldad, tarde o temprano sufrirán el dolor que de manera natural debe venir producto de vivir indiferentes al Señor y a su palabra. No obstante, si unidos vamos al pasaje del libro de los Proverbios de Salomón en el Antiguo Testamento, en su capítulo número 23, versículos números 29 al 35, encontraremos plenamente enfatizado más claramente para quién serán los dolores, la alteración de los sentidos y los problemas que generalmente trae consigo la comisión del pecado en cualquiera de sus formas o modalidades. Se observa de manera muy clara allí en el pasaje citado lo siguiente. El verso 29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Verso 30 dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Después señala, verso 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, dice la palabra, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Señala después, verso 33 y 33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Pueden notar la obstinación? ¿Pueden notar en el pasaje la intención a pecar? ¿Pueden notar, hermanos, cómo el proverbista pregunta y el proverbista mismo responde? ¿Cómo el proverbista cuestiona y al mismo tiempo da las respuestas? Pero, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta el proverbista? Él pregunta, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y responde, el ay, el dolor, las rencillas o riñas, las reclamaciones o quejas, las lesiones o heridas en baldes, lo amoratado de los ojos, son para los que pecan, para los que viven fuera del propósito de Dios, para los que se detienen mucho en el vino. En otras palabras, para los que se detienen frecuentemente en el pecado y buscan constantemente la mistura o las mezclas de bebidas embriagantes que ofenden a Dios y denigran a quienes optan por ella y traen dolor y alteración de los sentidos a las mismas. Razón por la que aconseja, no peques, o en otras palabras, como se lee, no mires el vino cuando rojea, no te venzas cuando resplandece el color del vino en la copa, pues se absorbe o entra suavemente, mas una vez que entra, como si fuera una serpiente, morderá, y como áspid o víbora venenosa, traerá dolor en todas direcciones, alterará los sentidos, hará que los ojos de quienes pecan de esa manera se pierdan o divaguen, mirando cosas extrañas o fantasiosas. Llevará al espíritu o corazón que hable perversidades y traerá experiencias de abandono y soledad, como se menciona, pues la práctica o comisión del pecado, independientemente de qué pecado se trate,
generará, mis hermanos y amigos, dolor, angustia y aflicción en todas las áreas de la vida en aquellos que hacen del pecado un estilo de vida. Abandonemos el pecado en el presente y en el futuro que viene, mis queridos hermanos y amigos. Evitemos la aflicción, la angustia y la opresión que generalmente éste trae a la vida. Abandonemos el pecado en el nombre de Jesús y vayamos libres de él en el presente y en el futuro que vendrá. Pues aparte del dolor que el pecado ocasiona, la Biblia menciona de manera muy fuerte que la comisión del pecado trae destrucción a la vida, como se puede apreciar también en el capítulo número 13, versículos números 11 al 13 del mismo libro de Proverbios, en donde se subraya lo siguiente. Dice ahí, la integridad de los rectos los encaminará. Pero después señala el proverbista, pero destruirá, oiga bien esto, destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Lo notan? La precisión del proverbista es muy clara. El proverbista está señalando que la práctica de la perversidad llevada adelante por quienes pecamos generará destrucción de la vida de manera general. Y el proverbista está señalando que la comisión del pecado tiene por naturaleza una trascendencia atroz en la vida física, en la vida espiritual, en las relaciones con las personas, en la economía, en la vida familiar, en todo, mis hermanos. La comisión del pecado acaba y hace pedazos nuestra vida y nuestras bendiciones. Suficientes razones para abandonar el pecado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestros días y también en los días que vendrán, de modo que vivamos una vida de libertad y también de esperanza en este tiempo para la gloria de Dios y en el tiempo que viene. Pero le digo en segundo lugar que debiésemos determinarnos en este tiempo y en el futuro que viene, abandonar el pecado, porque la comisión del pecado terminará separando eternamente de la presencia de Dios a quienes viven y mueren en él. La práctica del pecado y de la maldad no solo nos separa de Dios, alterando nuestras relaciones con él, impidiendo que tengamos comunión con su presencia y evitándonos las bendiciones de Dios a nuestras vidas, como ya lo hemos mencionado en algunos de nuestros temas anteriores. La práctica del pecado no solo altera y trastorna nuestras vidas física y espiritualmente en todo tiempo y en el presente, naturalmente. La comisión del pecado y la práctica de la maldad tienen también implicaciones eternas, mis hermanos. Las Sagradas Escrituras enseñan que de mantenernos unidos al pecado y a la maldad, haciendo de ellos un estilo permanente de vida, quedaremos separados de la presencia del Dios Santo, ya no solo temporalmente, sino lo que es mayor y más grave, eternamente. Así lo ha determinado el Señor en su justicia y así lo enseña la palabra. Así sucederá y así deben esperarlo quienes en desobediencia se afanan por vivir en sus deleites y pecados, divorciados de la presencia del Dios Santo. Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, lo señala con bastante claridad en su primera carta dirigida a los tesalonicenses, en su capítulo número 1, versículos número 6 al 9, cuando al escribir a la iglesia menciona no solo las bendiciones que a la iglesia le esperan en el día en que el Señor venga por ella, sino también lo que les espera a quienes han ocupado su vida en servir al pecado, oponiéndose al Señor, a su obra y a sus propósitos
como Pablo lo señala. Si usted se ubica ahí en el texto o pasaje bíblico que le he dado, encontramos lo siguiente. Allí en el verso 6 dice el apóstol Pablo, porque es justo delante de Dios, note esto, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En otras palabras, a los que pecan, atribulando a la iglesia. El verso 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Después señala, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, ponga mucha atención ahí, los cuales sufrirán, dice, pena de eterna perdición, y después señala, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo está mencionando entonces, está precisando en el pasaje leído, que viene el día cuando la justicia de Dios pagará a cada quien conforme a sus obras, atribulando a quienes vivieron en pecado fuera de su voluntad y de su propósito, y recompensando a quienes vivieron en obediencia a él, dando descanso y reposo a quienes vivieron divorciados del pecado y de la maldad, pero retribuyendo justamente a quienes a voluntad personal vivieron pecando lejos del Señor y de su gracia, sirviendo a la iniquidad. Quienes señala sufrirán pena de perdición eterna y quedarán excluidos, subraya, de la gloria de Dios y de su poder. Como justamente lo venimos mencionando, quienes se aventuran a vivir indefinidamente en el pecado, deben esperar vivir eternamente desprovistos de la presencia y de la gloria y de la gracia de Dios, como señala enfáticamente el apóstol. Pero para reforzar lo que hemos venido aseverando, deseo llevarles a la primera carta que el apóstol Pablo escribiese también a los Corintios, en su capítulo número 6, versículos números 9 al 11, en donde hablando a la iglesia de Corinto, enfatiza con claridad la separación eterna que experimentarán quienes comprometidos con el pecado y la iniquidad viven al margen del Dios de la gloria y de sus leyes. Pablo subraya en este pasaje lo siguiente, preguntando, ¿no sabéis que los injustos no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nuevamente encontramos aquí en los versículos leídos a Pablo el apóstol mencionando que el reino de Dios no es precisamente un lugar propicio para quienes aborrecen la vida santa que el Señor demanda y se inclinan durante sus vidas a cometer diversos actos de iniquidad y pecado del todo injustos, señalando que una condición o estado de injusticia es poco propicia para quien quiera que peque y poco favorable para hacerse del reino de Dios cuando la vida llegue a su final. No son, mis queridos hermanos y amigos, ni serán los injustos los candidatos a participar del reino de Dios y de su gracia cuando todo llegue al final.
no los que usan su vida sexual fuera del propósito de Dios o fornicarios, no quienes hacen actos de magia para afectar a sus semejantes o hechiceros, ni los que se arrodillan y ofrecen veneración a los ídolos vanos o los idólatras, como señala el apóstol. Tampoco serán los que entren al reino de Dios, los que hurtan y roban, o como dice, los ladrones, ni los que atesoran riquezas por el solo hecho de tenerlas o avaros, ni los que se dan a la práctica de la mistura, dando lugar conscientemente y a voluntad personal a la alteración de sus sentidos, o como se señala, los borrachos, ni los que usan las palabras en sentidos pecaminosos y perversos, los que hablan en doble sentido o maldicientes, ni los que cometen fraude o engaño, con el propósito de obtener ganancias malavidas o estafadores. Ninguno de ellos califica ni calificará, según lo menciona Pablo, para vivir en el futuro eterno en la presencia de Dios y de su gracia. El pecado, en cualquiera de sus formas o modalidades, sostenido y practicado de por vida, excluirá a quien lo practique de la persona y de la gloria de Dios y de su reino y de su gracia para siempre jamás. Pero note lo que Cristo menciona también acerca de la separación futura que vivirán quienes, conociendo las cosas de Dios, acostumbran vivir en su voluntad y no en la voluntad de Dios, llevando una vida espiritual y ministerial equivocada, pensando inocentemente que al final nada pasará. Y aquí le invito para que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, versículos números 21 al 23. ¿Cómo leemos ahí? Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Después precisa: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero note lo que Cristo contesta en el verso 23. Entonces, dice Cristo, les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuevamente observamos con detenimiento, si observamos con detenimiento aquí, lo que aquí se dice, Cristo el Señor está mencionando en los versículos leídos que el hecho de reconocerle como Señor y adorarle como Señor, sin vivir una vida pegada a su voluntad y a su propósito, de ninguna manera será algo que abone a favor de ningún hombre, independientemente de cuál sea su condición o posición espiritual. No debemos confiarnos. Aún aquellos que tenemos la bendición de haber sido llamados al ministerio y que estamos en funciones, no debemos equivocarnos. Nosotros, como cualquier hombre o mujer de Dios, estamos en riesgo. Aquí Pablo, sin embargo, también está subrayando que ninguna profecía hecha en su nombre, ningún acto de poder hecho sobre hordas de demonios y ninguna cantidad de milagros hechos en la vida ministerial de cualquier hombre o mujer que se caracterice por llevar una vida de doblez espiritual, es decir, una vida de aparente espiritualidad por un lado y paralelamente una vida de pecado y de maldad, contará delante de la presencia del Dios Santo. No podemos los ministerios o la iglesia llevar una vida doble. Quienes sirven a Dios y sirven a la maldad y al pecado simultáneamente, quedarán, dijo Cristo, separados de la presencia de Él y de su gloria. Cuando llegue su día, escucharán ineludiblemente las palabras de Cristo que les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, quedando separados de su presencia y de su gloria para siempre.
Debemos, mis queridos hermanos, tomar en cuenta lo que estamos mencionando. Debemos considerar los pastores, los ministerios de las diferentes iglesias en el mundo, que no podemos de ninguna manera llevar las cosas santas, que de ninguna manera podemos pretender adorar a Dios con una mezcla de elementos mundanos, paganos, a veces diabólicos, hermanos queridos, y pensar que nosotros podemos tener esperanza. ¿Quiénes nos dijo aquí una llamada de alerta a los ministerios en el mundo? ¿Quién nos dijo que podíamos cambiar la liturgia santa, que podíamos dejar de lado lo santo para traer las copias del mundo dentro del altar de Dios y cometer abominación dentro de los santuarios delante de su presencia? Sería bueno que los ministerios pensemos un poco en lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí y que no nos holguemos demasiado y que realizas milagros, haces maravillas y reconoces al Señor y lo adoras allá en el altar que has contaminado con acciones que nunca estarán dentro del propósito de Dios. Tenemos que tomar en cuenta eso. Tenemos que devolverle a los templos la santidad que debe. Tenemos que dejar que los templos sean centros de convivencia para que los convirtamos en lugares de completa adoración a 3 veces santo para la gloria de Dios. ¿Quién te dijo que le podías quitar la identidad de iglesia al cuerpo de Cristo para convertirla en un centro? O reaccionamos ahora, o te las verás, o no las veremos después con aquel que te puso para que llevaras las cosas correctas, derechas, en la casa de Dios para la gloria de su santo nombre. Es tiempo de reflexionar en ese sentido. Es tiempo que le devuelvas la santidad a la casa de Dios, que le volvamos la santidad a la vida para la gloria del Señor Jesucristo. Los tiempos que vienen nos deben hacer reflexionar en todos los sentidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que hizo milagros, señales y maravillas pueden estar tan confiados. Debes y debo vivir una vida en el Señor para entonces tener esperanza para la gloria de Dios. De otra manera, estaremos en problemas con Dios. Pero llamo de nueva cuenta la atención de ustedes en esta mañana que me escuchan para que vayamos juntos a la porción escritural que se halla en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 13, versículos números 22 al 28. Y observemos lo que Cristo señala respecto de quienes por razón del amor y el compromiso que tienen con el pecado y la maldad, se han pasado la vida siendo indiferentes y desoyendo al Señor y a su palabra santa. En dicho pasaje se dice lo siguiente: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él dijo: esforzaos, oiga bien esto, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él responderá y os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido, note eso, y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros, dice la palabra de Dios, estáis excluidos. Con claridad vemos nuevamente en el pasaje en cuestión que la indiferencia a las cosas de Dios
independientemente de qué hombre o mujer se trate, nunca ha rendido resultados buenos a quienes se han destacado por esa forma de proceder. La Biblia enseña que generalmente se termina cosechando lo que con anterioridad se ha sembrado. Si hemos desoído la voz de Dios, ¿cómo esperaríamos que Él oiga la nuestra? Si hemos sido indiferentes a Él, ¿cómo esperar la atención de aquel a quien hemos ofendido y desairado? Si hemos vivido y nos hemos acabado la vida ensimismados y ahogados en el pecado, ¿cómo esperar una vez que hemos llegado al final participar de su presencia y de sus bendiciones en su gloria? No es bueno, mis queridos hermanos y amigos, rechazar la gracia de Dios y la bendición del Señor ahora que estamos en vida. No es bueno ni para el presente ni para el futuro que viene mantenernos en el pecado y en la maldad esperando lo peor, esperando ser separados para siempre de la presencia del Dios Santo. Este tiempo debe hacernos reflexionar. Este tiempo es el tiempo indicado para divorciarnos de la maldad y del pecado, corregir lo defectuoso, volvernos de la maldad, abandonar el pecado, hoy en los días que vienen, venir a una relación con Cristo, ocuparnos de las cosas santas, esperar el fin de los días con esperanza. Hoy es el día. Este es tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. No lo minimicemos como los hombres indiferentes del pasaje bíblico. Puede que si lo hacemos así, no sea eternamente contraproducente y quedemos separados del Señor por toda la eternidad. Quienes hoy desechan, mis queridos hermanos y amigos, quienes hoy desechan la gracia de Dios, desechan al Señor y a su bendición. Quienes hoy desoyen su voz y tienen en poco sus ofertas de gracia, quedarán fuera del reino de Dios para siempre jamás. Escuche lo que la palabra de Dios dice ahora, justamente en este momento. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y note lo que dice el verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Se lo digo nuevamente. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Mas los perros, dice, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y le pregunto, ¿entre cuáles nos encontraremos hoy? Entre los que oyen la voz de Dios y se atreven a lavar sus ropas o pecados en la sangre del Cordero Santo, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad eterna y vivir para siempre disfrutando de la presencia y de la gloria de Dios, o de los que por amor al pecado y a la maldad cerrarán en este día sus corazones a la voz del Dios amoroso que nos llama y se resignarán a vivir separados de la presencia del Dios Santo por toda la eternidad. ¿En qué grupo usted que me escucha en este tiempo, y este es el tiempo para usted y para mí también, en qué grupo nos hallamos? ¿En qué grupo se halla usted? Usted lo sabrá en este día. Las decisiones que tome en relación a Dios se lo dirán, porque usted decidirá si se queda atascado en el pecado o se determina a abandonarlo hoy y abandonarlo en el futuro que viene. Finalmente,
les digo, mis queridos hermanos y amigos, que debiésemos determinarnos en este tiempo y el futuro que viene, abandonar el pecado, porque vendrá sufrimiento eterno sobre quienes inviertan y terminen sus vidas apegados al pecado y a la maldad. Se lo digo nuevamente, vendrá sufrimiento eterno sobre quienes inviertan y terminen sus vidas apegados al pecado y a la maldad. La convicción del pecado y la práctica cotidiana y permanente de la maldad, mis queridos hermanos y amigos, no solo desajusta, altera y trae dolor a la vida, nos aleja de Dios, nos separa de la presencia del Dios Santo. La comisión o práctica del pecado traerá también sufrimiento eterno, sufrimiento que durará por siempre, que nunca terminará. La palabra de Dios es muy clara y muy enfática en relación a ello. Es imposible que quienes pecamos y determinemos seguir pecando, podamos burlar al Dios Santo y a su justicia. Que podamos al final de nuestras vidas, habiendo servido al pecado, esquivar la justicia divina. Tarde o temprano, las consecuencias nos alcanzarán a quienes nos afanamos por seguir pecando, ofendiendo con nuestras acciones a quien nos creó. Así lo enseñó y lo señaló el Señor nuestro Jesucristo durante su ministerio terrenal, cuando al hablar o explicar a sus discípulos la parábola del sembrador, subrayó con bastante claridad el sufrimiento que debemos esperar quienes con nuestras acciones hemos ofendido al que amorosamente nos crió. Llamo la atención de ustedes al Evangelio según San Mateo, capítulo número 13, versículos números 36 al 42, en donde hallamos lo siguiente. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la barca y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es la buena semilla, son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arraiga la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, dice, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Oiga bien esto. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Después señala, y los echará en el horno de fuego. Allí, dice, será el lloro y el crujir de dientes. Usted estará de acuerdo conmigo que llama bastante la atención lo que se señala en este pasaje escritural. El Señor declara en relación a los que se dedican a hacer mal, que de la manera en que se arranca la cizaña una vez que ha llegado el tiempo de la siega y se lleva al fuego para que ésta sea quemada, porque la cizaña para nada sirve, en un contexto natural y en un contexto espiritual, la cizaña es un problema dentro del reino de Dios. Dice que de la misma manera que se arranca la cizaña una vez que ha llegado el tiempo de la siega y se lleva al fuego para que ésta sea quemada, Cristo dice que de la misma forma sucederá al final de los tiempos. Cristo enviará a sus ángeles y estos recogerán de su reino a todos los que se dedican a la iniquidad o al pecado y los echará en el horno de fuego. Y señala, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Puede reflexionar por un momento lo que aquí se está señalando? Cristo nos está permitiendo saber, con las palabras que él vierte en este pasaje bíblico,
que pronto el placer que produce la comisión del pecado en aquellos que lo practican, y son muchos los que se mantienen en el pecado por razón del placer, pronto ese placer quedará atrás, ¿sí? Para dar lugar a experiencias que no podrían ser comparadas, incluso con el dolor temporal que por ahora el pecado produce. Cristo está señalando que vendrá hora cuando las experiencias de dolor y angustia que vivirán quienes pecan no se comparará en nada a las experiencias trágicas que el pecado traerá en nuestros días sobre quienes lo practican. Que el placer que el pecado trae consigo será cambiado por el fuego. El placer y la alegría aparente que vienen producto de pecar se convertirá, mis queridos hermanos y amigos, en lloro, y el supuesto gozo que trae el pecado será convertido en un crujir eterno de dientes en el horno de fuego señalado por Cristo en su santa palabra. Pero enfatizando lo que la comisión del pecado trae consigo, le invito para que vayamos también esta mañana al pasaje escritural de Mateo capítulo número 5, versículos 27 al 30, y observemos lo que Cristo está subrayando, lo que deben esperar en un futuro los que se determinan por pecar cometiendo adulterio. Cristo dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dijo Cristo, si tu ojo derecho, ponga mucha atención aquí usted que me escucha, por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Puede usted apreciar lo que Cristo está mencionando en este pasaje escritural? Lo que está plasmado en los versículos 29 y 30 sobre todo. Cristo está subrayando que quienes usan sus miembros para servir al pecado o para practicar el adulterio, mejor les fuera retirar sus miembros de la práctica de esa maldad. De otra manera, sus cuerpos completos serán echados al infierno de fuego. Y aquí me detengo un poco para mencionarle lo siguiente. Durante mucho tiempo, teológica y doctrinalmente, se ha puesto en un signo de interrogación si el hombre irá a la condenación eterna solamente en espíritu o irá en espíritu y cuerpo, o en alma y cuerpo. Bueno, el pasaje es bastante claro. Cristo está diciendo cuando se trata de hombres y mujeres que entregan cotidianamente sus miembros para servir a la maldad y al pecado, o aquí como está señalando, para practicar el adulterio, Cristo está señalando con claridad que es mejor que abstengan sus miembros o que corten sus miembros de esa maldad para evitar la condenación que les espera. Y dice, mejor es que uno de tus miembros, o sea, mejor es que cortes uno de tus miembros, quites esa tendencia que tus miembros tengan, a que vayas a parar, dice Cristo, con todo tu cuerpo a la condenación eterna. Espíritu y cuerpo, alma y cuerpo son dos cosas distintas. Cristo está diciendo que el hombre físicamente o estructuralmente, como Dios lo creó, va a ir a parar a la condenación eterna si persiste en pecar. Sí. Mejor, dice Cristo, les fuera retirar sus miembros de la maldad. De otra manera, sus cuerpos completos serán echados al infierno. ¿Y qué es el infierno? Sino el lugar que divinamente se ha preparado para castigo eterno, primeramente del diablo y de sus ángeles.
pero también para todos aquellos que desde siempre se han dedicado a servir al diablo, al pecado y a la maldad. Aquí te invito a que reflexionemos un poco. Puede que te hayas o nos hayamos pasado mucho tiempo pecando, haciendo más que la voluntad de Dios, la nuestra, y ya hayas minimizado la trascendencia de que el pecado pudiera llegar a tener en nuestras vidas. Pero te digo lo siguiente, no te confíes, no nos confiemos demasiado. Te puedes incluso, si Dios te lo permite, pasarte toda una vida pecando, pasándote haciendo tu voluntad. Tarde o temprano el pecado te alcanzará. Tarde o temprano vendrán las consecuencias. Tarde o temprano la justicia de Dios estará sobre ti. Tarde o temprano terminará el placer, el gozo aparente que el pecado trae y te encontrarás en el infierno de fuego, padeciendo las consecuencias de haber desoído a Dios, de haber tenido en poco su palabra. Así que reflexionemos por amor de Dios lo que estamos comentando en estos momentos. Pero deseo llevarles también al pasaje escritural de Mateo capítulo 24, versículos números 45 al 51. Pasaje en el cual Cristo, nuestro glorioso Salvador, vuelve a poner énfasis respecto del futuro que les espera a quienes pecando realizan acciones que están y estarán siempre fuera de la voluntad de Dios. En dicho pasaje encontramos a Cristo citando lo siguiente. ¿Quién es pues, dijo Cristo, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado, dice Cristo, aquel cuyo siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, aquí ya no está hablando de personas de manera general, sino de los creyentes y principalmente de los ministerios en función. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y note usted lo que se dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir del diente. Cristo menciona ahora que la omisión de las obligaciones espirituales, la desesperanza y el desamor y violencia a quienes militan en el reino de Dios, unido a ello las relaciones y prácticas mundanas, traerán consigo experiencias no muy gratas que con toda seguridad vivirán en un futuro quienes apostatan de la vida de fe. Cristo está señalando que los transgresores, violentos golpeadores y borrachos serán castigados duramente. Serán puestos con los hipócritas y que cuando ello llegue llorarán y crujirán los dientes por toda la eternidad, mis queridos hermanos y amigos. Les pido ahora vayamos al pasaje escritural de Apocalipsis, capítulo número 20, versículos 11 al 15. Y analicemos unidos esta última cita bíblica y veamos lo que el Señor le reveló a Juan el apóstol allá en la isla de Patmos, donde tuvo lugar la revelación del último libro de la palabra de Dios. Y lo que Juan el apóstol está precisando respecto del sufrimiento que les espera a quienes determinaron vivir sus vidas alejados de la presencia de Dios y de sus preceptos. En este pasaje, Juan menciona, ponga mucha atención, porque es posible que si hoy no viene usted a Cristo, no se pone a cuentas con Dios, porque es posible que si hoy, a pesar de que esté escuchando la palabra, se determina a seguir sirviendo al pecado y la maldad, es posible que si seguimos en ese camino, nos encontremos en un futuro ahí donde Juan está señalando. En este pasaje Juan menciona, y vi, dice Juan, un trono blanco, y al que estaba sentado en él,
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar, dice, se encontró para ellos. Y vi, dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, dice, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, dice, al lago de fuego. ¿Qué es lo que Juan vio en la revelación que recibió de parte de Dios según este pasaje? Juan vio un gran trono blanco, el trono de Dios. Vio al Señor Dios Todopoderoso que estaba sentado en ese trono. Vio la huida y extinción de los cielos y la tierra presentes, pues señala que en la huida del cielo y la tierra ningún lugar se encontró para ellos. No fue la remoción de un lugar a otro, sino la remoción que llevó a los mismos a la extinción, dándonos a entender que no hubo una remoción de los mismos, hermanos, sino una extinción. Pero vio además a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y señala que los libros fueron abiertos y subraya, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y mucha atención, señala después que esos muertos grandes y pequeños fueron juzgados en función de las obras que estaban escritos en los libros, que no son otra cosa que las obras realizadas por esos muertos durante sus vidas de pecado y de maldad. Pero enfatiza también que en la revelación que recibió, vio que el mar devolvió los muertos que había en él, porque no todos los que han muerto han quedado sepultados. Y la muerte, dice, y el Hades devolvieron los muertos que habían en ellos. ¿Para qué? Para que fueran juzgados según sus obras pecaminosas. Y después señala con contundencia Juan que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. En otras palabras, quienes estaban en posesión de la muerte y quienes estaban esperando este día en el Hades, lugar temporal a donde van los muertos, aquellos que mueren sin Cristo, fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde pasarán la eternidad como retribución por sus pecados y su maldad y la vida divorciada que determinaron vivir fuera y lejos de la presencia del Dios Santo. Mis hermanos y amigos, este tiempo y el futuro que viene debe ser empleado para rectificar. Me duele el corazón hablarle de esta manera. Me duele el corazón precisar las cosas de manera tan clara como las hallo en la palabra. Le digo desde aquí que quisiera hablarle de otra manera, como que con más misericordia. Le digo desde aquí que quisiera hablarle con otras palabras distintas. No tengo, mis queridos hermanos y amigos, un mensaje con palabras diferentes. Si yo voy a pugnar para que en el nombre de Dios usted tenga esperanza compartiéndole la palabra de Dios, yo no puedo alejarme del mensaje de la palabra para entregar a usted algo que terminará llevándole a la condenación eterna. Así que doliéndome el corazón y todo, tengo que hablarle de esta manera. Eso es lo que el Dios Santo dice. Después eso puede ser rechazado, puede ser puesto en entredicho, podemos hacer caso omiso a ello.
estará todo ello en nuestra responsabilidad. Sin embargo, Dios quiera que esta mañana usted nos esté siguiendo, haya puesto mucha atención y usted llegue a saber en este momento que este es un día importante para usted. Mañana usted o yo podemos estar del otro lado. Usted sabe que sobre todo en estos tiempos eso es y puede ser plenamente factible. Así que le entrego este mensaje de Dios para que en el nombre del Señor Jesucristo en este día usted arregle cuentas con Dios. Usted pida perdón por sus pecados. Usted abandone el pecado en el nombre de Jesucristo. Y juntos avancemos hacia un presente y un futuro, sino con toda la esperanza que quisiéramos, porque ambos están siendo complejos. Avancemos en el nombre de Jesús, libres de cargas, libres de pecados, libre de toda esa basura que admitimos bajo conciencia y que el diablo a voluntad de Él quiso sembrar en nuestros corazones. Le pido en el nombre del Señor Jesucristo que si usted me está escuchando, huya en este día del pecado, huya de la maldad por amor de su vida. La eternidad que viene no es una eternidad cómoda para aquellos que pecan y terminan pecando. Huya en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos y amigos, este tiempo y el futuro que viene deben ser para ser empleados en rectificar. Deben ser usados para cambiar de dirección en nuestras vidas. El tiempo que vivimos y el futuro que viene es un tiempo propicio para abandonar el pecado y retirarnos de toda maldad. Es también el momento indicado para dejar atrás el dolor y la desolación que la comisión del pecado y de la maldad ha traído a nuestras vidas. Este tiempo y el futuro que viene, o que seguramente vendrá, no sabemos con qué cosas, es el tiempo de oportunidad para arreglar nuestras cuentas con Dios, para traer nuestros pecados ante su presencia y lavarlos en la sangre preciosa del Cordero Santo y tener la bendición de restaurar nuestra relación con Él. Este tiempo es el tiempo en que en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo podemos huir del sufrimiento y del castigo que seguramente vendrá una vez que ya no estemos aquí. Cortemos con el pecado, cortemos con la maldad, abandonémosles en el nombre de Jesús. Nos conviene, mis queridos hermanos y amigos. El sufrimiento que les espera a quienes pecan es eterno, es para siempre, es también irreversible una vez que nos hayamos ido y nos hallemos del otro lado. Habrá pasado esta oportunidad, la oportunidad que Dios en su misericordia nos está entregando en esta mañana. Si me permiten, y a manera de conclusión, quiero dejar esta palabra de Dios para reflexión de todos, pero sobre todo de aquellos que resistirán la palabra de Dios, que la tendrán en poco, que serán indiferentes a ella. Y el versículo se halla en Eclesiastés 11:8. No lo busque, yo se lo voy a decir. Si no determinas por Cristo, quiero poner esto en tu corazón. Dice la palabra de Dios: aunque un hombre pecador viva muchos años y en todos ellos tenga gozo o placer, el placer que produce el pecado, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Tú tienes la palabra. Usted, mi hermano en Cristo, que no se ha logrado definir después de tantos años de vida espiritual, que vive una vida doble, una vida de comunión con el pecado y comunión con Dios al mismo tiempo. Una vida que se parece a una fuente, que a veces da agua dulce y otras veces da agua amarga. Una vida que a veces está en el altar de la gloria de Dios, participando de sus bendiciones, y otras veces está atascada en el pecado. A usted le digo en el nombre de Dios, es hora de huir, es hora de escapar, es hora de dejar el pecado atrás en el nombre de Dios.
Es hora de tomar decisiones. Aunque el pecador viva muchos años y el pecado le produzca placer y gozo, acuérdate que los días de las tinieblas serán muchos. Tú tienes la palabra. Puedes ir de rodillas en esta mañana delante de la presencia de Dios. O puedes revelarte nuevamente a la invitación de Dios. Puedes caer de rodillas para implorar misericordia al Dios Santo. O puedes levantarte y seguir con la vida que hasta ahora has llevado. Tú tienes la decisión en tus manos. Hoy estás en una disyuntiva. O abandonas el pecado y te vas detrás de Cristo para participar de su gloria eterna, para participar de la nueva Jerusalén, del cielo glorioso que nos espera. O te vas del otro lado y te resignas a una vida de miseria, en compañía con el diablo, con los demonios, en la oscuridad, en el infierno eterno, ahí donde tendrás que crujir los dientes ahora y por toda la eternidad. Tú tienes en tus manos la decisión. Tú puedes decidir ahora en el nombre del Señor. ¿Por qué no vas a Cristo? ¿Por qué no te das una oportunidad, la oportunidad que Dios en su misericordia extiende en esta mañana? ¿Por qué no te da la oportunidad de probar la vida que la sangre del Cordero Santo alcanzó para ti cuando incondicionalmente se dio en la cruz del Calvario? ¿Por qué no decides en esta mañana venir a Jesús y participar de su presencia, de su majestad y de su gloria? Si estás listo, yo te llamo en esta mañana. Confiesa tus pecados al Señor. Después dile que en este día tú vas a cortar con el pecado y la maldad y que estás de acuerdo en romper con todo ello, con toda la miseria que el pecado ha sembrado, para entrar en la bendición de una nueva vida para la gloria de Dios. Si deseas hacerlo, este es el momento. Tal vez tú y yo, o ustedes y nosotros, no tendremos un mañana. Dios permita que nuestro mañana, lejos de ser un mañana de oscuridad, de tinieblas y de sufrimiento, sea un mañana en donde nos alumbre la gloria, la justicia y la santidad de aquel que viene por nosotros pronto. Dios te bendiga en esta mañana, hermano. Quiero terminar contigo exaltando el nombre de nuestro poderoso Señor. Si estás listo, vamos a hacerlo. Si deseas seguir orando ahí en tu casa, no te preocupes. Síguelo haciendo. Cantando o orando, exaltamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Alabado sea. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Muévame, Señor Jesús,
más. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, damos a Dios, hermanos, por esta bendita palabra. Que este canto, hermanos, que hoy en esta mañana hemos entonado sea una oración en nuestra vida. Que Dios cambie verdaderamente, hermanos, toda nuestra mala manera de ser. Vivamos vidas santas para el Señor, vivamos vidas que honren el bendito nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Decía el salmista David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén, aleluya. Amada iglesia, reforcemos el ayuno y la oración por familias. Sigamos difundiendo los cultos virtuales semana a semana. Pedimos a la iglesia de manera general estar atentos a las necesidades, peticiones e información que semanalmente se estará subiendo a la página de la iglesia, a fin de hacer oración por las necesidades que vayan surgiendo. En unos minutos más estaremos dando inicio al culto infantil. Les pedimos a todos los padres de familia y amigos nos sigan en la transmisión junto con los pequeños. Amén, gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, si todavía está usted ahí, tengo la bendición de informarle que hemos tenido una reunión con ministerios el domingo pasado para analizar juntos las condiciones que privan en la Ciudad de México y en el Estado de México respecto de la pandemia. Los números no son del todo favorables, sin embargo, nos hemos percatado que en las últimas semanas ha empezado a haber la apertura de diferentes establecimientos, tanto dentro de la Ciudad de México como en el Estado de México. Algunas de nuestras iglesias hermanas han empezado ya a realizar sus actividades espirituales y nosotros quisimos esperar unas semanas más. Sin embargo, el domingo pasado tuvimos una reunión y quedamos de acuerdo en que a pesar de lo que está sucediendo y las condiciones en las que está la pandemia actualmente, sería bueno, con todas las medidas, volver a los cultos presenciales por encontrar que si bien a través de los cultos virtuales nos hemos edificado, necesitamos estar juntos para la gloria de Dios. Así que les informamos que este 30 de agosto se reanudarán los cultos de esta iglesia en punto de las 10 de la mañana y 4 de la tarde de momento. Vamos a mantener los días de jueves en las condiciones en las que hemos estado y posteriormente nosotros les diremos también en qué momento realizaremos los cultos entre semana para la gloria de Dios.
Así que dentro de esta información y esta bendición, les digo lo siguiente. Por disposición oficial, les pedimos que para la vuelta a los cultos, al culto presencial el próximo domingo, es obligatorio el uso de cubrebocas. Al entrar al santuario se les proporcionará a todos los hermanos que estemos asistiendo el gel antibacterial y les pedimos en el nombre del Señor Jesucristo nos ciñamos a esa medida, es decir, que todos colaboremos para que nos ajustemos a las medidas que la pandemia demanda y también las autoridades y la conveniencia también de nosotros como iglesia. Se les tomará la temperatura al entrar al santuario por disposición oficial para saber la condición en la que cada hijo de Dios viene. No es una medida, pues, que guste mucho, pero es necesaria por seguridad de todos, hermanos. Habrá en la entrada del santuario un tapete sanitizador para que todos al entrar al santuario podamos pasar por ese tapete, podamos limpiarnos. Habrá dos para sanitizar nuestro calzado y limpiar también, hermano. Se mantendrá la sana distancia. En la iglesia estamos generando la logística para que, como lo hicimos en el último de nuestros cultos presenciales, estemos cada familia en un cierto espacio, guardando la distancia de 1,5 metros que la disposición del gobierno menciona. Habrá lugares asignados, le pedimos en este sentido, colabore con ello. Habrá los hermanos sugieres, estarán indicando dónde estará cada familia y le pedimos que colaboremos en este sentido. También habrá señalizaciones en el santuario. Naturalmente habrá un lugar, una puerta de entrada y una puerta de salida para, a fin de guardar la distancia. Se les pide respetar estas señalizaciones para que todo se haga en orden. Pedimos también aquí en el santuario el lavado continuo de manos. Habrá quien les auxilie en los sanitarios también para que cuando se haga uso de ellos, bueno, aquí en la iglesia les indicaremos ya de manera presencial de qué manera estar haciendo las cosas cuando se haga uso de los sanitarios, aunque de manera general quisiéramos pedir a todos que de preferencia vengamos preparados para que dentro de lo posible ocupemos lo menos que sea necesario los sanitarios para seguridad de la iglesia misma. Se les ruega de manera más atenta que en caso de síntomas de enfermedad, me refiero a que si de momento se tiene fiebre, se tiene tos, o sea, los síntomas que ya todos sabemos, hermanos, nos duele decirlo así, pero cuando nos pase a cualquiera de nosotros hay que abstenerse de venir al santuario para seguridad de toda la iglesia. Así que se les ruega de manera muy atenta, estemos al tanto de esto, de todo lo que he mencionado, no lo pasemos por alto, a fin de que al volver a los cultos presenciales haya toda la prevención y evitemos cualquier riesgo en el nombre del Señor. Así que, pues dados estos avisos, le voy a pedir se ponga de pie, vamos a recitar el Salmo del Buen Pastor. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios te bendiga.